Acción Cristiana Mundial, un ministerio para llevar el Evangelio donde haya un oído que escuche y un corazón abierto a Dios. Siempre que se aborda el tema de los últimos tiempos, se corre el riesgo de ser impreciso o al menos polémico. Pero eso no debe detenernos o impedir tratar este asunto, pues lo que está ocurriendo desde hace unos pocos años para acá encienden las alarmas y nos ponen en alerta a todos, particularmente a los cristianos, o al menos a quienes nos mantenemos atentos y vigilantes, como nos manda el Señor Jesucristo por medio de la parábola de las vírgenes necias y las prudentes, narrada en el Evangelio del apóstol Mateo, en su capítulo 25, desde el versículo 1 hasta el 13, que nos advierte sobre lo importante de ser fieles y estar en alerta. Dentro de todo lo relacionado con estos tiempos finales está el tema de un gobierno único mundial, el cual vamos a comentar en nuestro mensaje de hoy. Como todos sabemos, uno de los libros de la Biblia que por excelencia nos habla de esto es el llamado Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan mientras estaba desterrado en la isla de Patmos, una pequeña isla griega ubicada en el mar Egeo, frente a la actual Turquía, donde el apóstol de Cristo había sido trasladado por orden del emperador romano Domiciano, un monarca cruel y degenerado, enemigo acérrimo del cristianismo. Fue allí, en Patmos, donde Pablo recibió la revelación que en el griego antiguo se denomina Apocalipsis, y hoy se traduce como final catastrófico del mundo, por el mensaje contenido. En el capítulo 13 de Apocalipsis, encontramos la narrativa sobre una bestia que luego de haber sido herida de muerte es sanada de forma prodigiosa, y es a ella, a esa bestia, que según el versículo 7 del capítulo 13, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y es aquí donde entramos de lleno en nuestro tema, notando que en primer lugar esta bestia hizo guerra contra los santos y los venció, lo cual no vino de él, sino de un permiso o autoridad que recibió del dragón, quien es la personificación del diablo. Y en segundo lugar, el texto indica que también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, es decir, sobre todo el mundo, que como cualquiera puede entender, esto solo puede partir de un gobierno mundial de carácter dictatorial manejado por Satanás. Pero para que quede más claro aún, leamos el siguiente versículo, que es el 8 del capítulo ya mencionado, y dice: y la adoraron, esto es a la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y aquí tenemos otras pistas que no solo corroboran el carácter planetario de la autoridad de este ser, sino que además le confieren una condición reverencial especialísima, no de todos, sino de quienes sus nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, como indica el texto leído. Es evidente entonces que este poderoso ser, simbolizado por la apariencia de un leopardo, pero con pies de oso y boca de león, no es un animal híbrido, ni mucho menos, sino un hombre cuyas características, no físicas por cierto, se asemejan a estos tres animales en sus atributos respectivos. Un dictador mundial que asumirá todos los poderes políticos y religiosos como una autoridad suprema sobre los demás gobiernos del mundo, que pasarán a ser simples subordinados o administradores de países sin soberanía, ya que esta, la soberanía, también se perderá en todos los países para cederla al gobierno mundial, que tendrá una legislación universal. Pero retrocedamos por un momento para ver cómo es esto de que el dragón le dio el poder a la bestia, teniendo en cuenta, como ya dije hace un momento, que el dragón es el diablo o Satanás.
Para comprender completamente esto, vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos del 5 al 7, donde encontramos aquel conocido pasaje que narra las tentaciones a las que fue sometido Jesús por el diablo en el desierto luego de ayunar 40 días con sus respectivas noches. El texto dice que una de las tentaciones fue cuando le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Fin de la cita. Ahora podemos comprender lo mencionado hace apenas unos minutos sobre cómo es que el dragón o Satanás pudo darle a la bestia autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y además que le adoren todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, ¿verdad? Esta visión que tuvo el apóstol Juan en su exilio de Patmos, que nos revela el capítulo 13 de Apocalipsis, contiene en el versículo 9 una conocida frase que dice: si alguno tiene oído para oír, que oiga. Y esto no significa que haya gente sorda que no pueda escuchar porque tenga lesionado el órgano auditivo por alguna infección bacteriana, como por ejemplo una meningitis o una otitis aguda, sino que se refiere a quienes oyendo no pueden entenderlo, en concordancia con lo dicho por el propio Jesús cuando respondió a sus discípulos por qué hablaba en parábolas. Y esto consta en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, desde el versículo 13 hasta el 15, que voy a darme el permiso de leer. Dice así: les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Fin de la cita. De manera que está previsto que muchos no aceptarán este mensaje porque su entendimiento ha sido entenebrecido, tal cual Pablo lo expresa en su epístola a los Efesios capítulo 4, en los versos 17 y 18 que dicen: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La palabra entenebrecido significa que está oscurecido o en tinieblas. Dicho esto, volvamos a nuestro tema central, el cual trata sobre la inminencia de un gobierno mundial con la desaparición paralela de la soberanía de todas las naciones de la tierra, que deberán obedecer a ese gobernante diabólico que estará a la vez bajo las órdenes de Satanás. Y aquí debo hacer énfasis en un pasaje sobre la llamada bestia que gobernará transitoriamente el mundo, lo cual leímos de corrido hace unos momentos en los versos 6 y 7 del ya mencionado capítulo 13 de Apocalipsis, que dicen: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Es evidente que por un lado este gobernante mundial hará pronunciamientos públicos contra Dios y su iglesia, y contra los principios y valores cristianos, y por otra parte hará guerra contra los santos y los vencerá. Pero un momento, tengamos en cuenta que no se trata de una guerra típica como la de un país contra otro, pues no existe un país de santos. Cuando aquí se habla de que hará guerra contra los santos, debe entenderse como una gran persecución contra los hijos de Dios, lo cual está narrado en varios pasajes de la Biblia. Pero debemos recordar lo dicho por el Señor Jesucristo, que consta en Mateo
capítulo 10, versos 21 y 22, en los siguientes términos, abro comillas: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cierro comillas. Finalmente, es necesario que nos preguntemos por qué este y otros personajes diabólicos de Apocalipsis le fueron presentados como bestias al apóstol Juan para que llegasen así a nuestro conocimiento. Pues bien, de manera general, las revelaciones que son dadas en la Biblia se han presentado de manera simbólica, desde los sueños del faraón, descifrados por José en Egipto, los sueños de Nabucodonosor en la lejana Babilonia, todas las revelaciones publicadas en el libro del profeta Daniel, hasta las visiones de Juan en el Apocalipsis. Por otro lado, la palabra bestia proviene de la palabra terión en griego, que significa animal salvaje o silvestre. En latín significa fiera salvaje. Complementariamente, todos podemos entender que para referirnos a algo inhumano y cruel, en todo el mundo utilizamos esta palabra o su traducción según el idioma. Comprendamos también entonces que así de inhumano y cruel será el gobernante transitorio del mundo que ejercerá su poder por cierto tiempo bajo la batuta del diablo. Aquel gobernante mundial del que profetizó Juan es quien ya está listo para entrar en escena en cualquier momento, pues para los que no lo saben, el nuevo orden mundial, cuyo programa es conocido como Agenda 2030, ya se está implementando paso a paso en todo el mundo en estos momentos, estando obviamente en algunos países más avanzados que en otros. En el Ecuador, por ejemplo, en lo que respecta a la soberanía del país, el año 2022 se aprobó una ley llamada Ley Orgánica de Tratados Interinstitucionales Internacionales, que entrega la soberanía del país a organismos foráneos, y fue aprobada por casi todos los asambleístas excepto 9, y pasó luego al Ejecutivo, quien aún no se ha pronunciado. Mientras al mismo tiempo, en Ginebra, Suiza, está por firmarse un tratado que entrega a la Organización de las Naciones Unidas la soberanía sanitaria por medio de la Organización Mundial de la Salud. De esa manera, lo que se dictamine afuera, en beneficio de las transnacionales, por supuesto, deberá ser cumplido obligatoriamente por todos los países suscriptores. En consecuencia, esto no es exageración ni paranoia, ni algo conspiranoico. Es la triste, dura y peligrosa realidad que veremos en breve. Continuaremos con este tema la semana próxima, si Dios así lo permite. Que Dios multiplique sus bendiciones sobre quienes han escuchado este mensaje. Amén. Si le ha gustado este mensaje, compártalo con amigos y familiares para que este ministerio se expanda y suscríbase a nuestro canal para no perderse futuros mensajes.